quien no me conozca, soy Adriana Rivera, soy enfermera, hice el doctorado hace ya 5 años. Todos los proyectos tienen que ser enviados a comité ético, ¿vale? Sabéis que existe un comité de ética y de investigación por la Junta de Andalucía. En Sevilla hay un par de ellos. Bueno, ahora va a haber 3, pero porque hay uno de la universidad que se ha creado nuevo. Entonces, tienes que, a través de una plataforma que vamos a ver hoy, subir tu proyecto y será evaluado por un comité de expertos seleccionados de forma transparente y que van a evaluar una serie de conceptos en vuestros proyectos, ¿vale? Estos serie de conceptos atienden a requisitos científicos, éticos y legales. Por eso me ha parecido que es el momento de dar este curso en el hospital, porque hay muchas iniciativas de proyectos, aparte de los trabajos de TFM y los trabajos de TFG que están realizando muchos profesionales actualmente, pero es verdad que esto, por lo menos, os da una visión general de la cantidad de cosas que os van a mirar y por lo que puede ser que os lo echen para atrás. Intentar cumplir todos los checklists que podáis, todos los ítems que podáis, para, bueno, pues, para ir lo más preparado posible a esa crítica, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, los objetivos del curso, ya lo sabéis, son, vamos primero a hacer una pequeña descripción de cuál es la estructura científica de un proyecto de investigación, que va a ser igual para todo el mundo y que hay que cumplirla. Por otro lado, hablaremos de los aspectos éticos, que es una parte de la estructura científica, pero que le voy a dedicar un apartado en exclusiva. También hablaremos de la legislación. No me voy a ahondar en este tema porque es tedioso, pero sí es verdad que tiene que aparecer la legislación que regula el uso de datos de personas en investigación y tiene que aparecer también una seña de en qué se va a traducir en el proyecto. O sea, se cumple tal ley porque vamos a hacer esto, esto y esto, ¿vale? Entonces, eso es importante. A ver aquí, lo digo para que el ruido. Y por último, el cuarto punto es el resultado. Cuando veamos todo esto, pues aprenderéis o conoceréis al menos cuáles son, a grosso modo, los requisitos que se necesitan para solicitar al Comité de Ético e Investigación Clínica. Bueno, pues empezamos. A grosso modo, una investigación, todo el mundo lo sabéis, es un proceso sistemático, organizado y objetivo. ¿Por qué es importante esto? Porque es un proceso sistemático y organizado. Pues porque no tenemos que inventarnos nada. Tenemos que seguir unos pasos en función al tipo de estudio que queramos seleccionar y que queramos realizar. Vamos a tener un esquema a seguir. Por lo tanto, nadie se tiene que agobiar, sino hay que seguir un poco los pasos en la decisión, en la toma de decisiones del tema y los objetivos, y luego eso nos va a dar qué tipo de estudio tenemos que hacer, nos bajaremos un checklist de ese tipo de estudio y tendremos que ir cumpliendo los ítems. O sea que es cierto que es complicado al principio, pero hoy día, esto no ha sido así siempre, hoy día existen herramientas que te pueden guiar en el desarrollo del proyecto, ¿vale? Otra cosa es que no sepamos el lenguaje científico, que eso se adquiere pues leyendo mucha bibliografía, muchos artículos, ¿vale? Esforzándose un poquito en ello o también pidiendo ayuda, ¿vale? Como por ejemplo a mí, que para eso estoy, ¿no? Entonces, bueno, que sepamos que es un proceso sistemático y organizado y que tenemos recursos que nos van a ayudar a ello. Lo primero, como he dicho, es siempre identificar qué tipo de investigación. Aquí tenemos, a grosso modo, un esquema donde se intentan recoger todos los tipos de estudios de investigación o los diseños y que seguramente los que estéis planteando o estéis ya realizando se encuadren aquí. La primera diferencia importante es si son o utilizan datos secundarios. La diferencia es que los datos primarios son cuando los recogemos nosotros directamente del paciente, ya sea mediante una metodología cualitativa o mediante una metodología cuantitativa. Y los secundarios, pues, son utilizar los datos ya analizados de otras personas, los juntamos todos y los volvemos a analizar nosotros como en una fase mucho superior. Por ejemplo, las revisiones sistemáticas. Cogemos todos los artículos que hablan de un tema, analizamos los datos de cada artículo y los unimos, ¿no? Siempre se dice, en total se actuó sobre una población de
no sé cuántos mil pacientes, porque no hay ningún artículo, bueno, sí puede haberlo, ¿no? Pero lo que hacen es suman todas las poblaciones de todos los artículos que al final componían esa revisión. Estos estudios son muy interesantes para hacerlos, para ser el primer estudio que hagamos en un servicio o nosotros mismos. ¿Por qué? Porque primero no vas a tener que pedir una aprobación de comité ético, porque cada uno de los estudios lo ha pedido de manera individual. Son estudios, datos que están ya publicados, anonimizados y por lo tanto no va a tener problema. Y segundo, no dependes de la temporalidad, de tener que estar presente recogiendo datos, un trabajo de campo, lo que se llama. Esto lo puedes hacer en tu casa, tranquilamente, en el ordenador, con otra pareja, siempre suele hacerse. Y por otro lado, ¿qué os iba a decir? Os daría una destreza, desarrollaríais las competencias de búsqueda bibliográfica que son muy, muy necesarias en cualquier proyecto, tanto para la introducción como para la discusión. Con lo cual, que tengáis una buena destreza en conseguir la información que queréis en cada momento a través de las diferentes bases de datos, eso se adquiere con una revisión sistemática porque tienes que usar mínimo 3, lo normal 5 bases de datos diferentes y eso te da una experiencia brutal. Así que es como lo aconsejado. Y en este caso, aunque seguiría toda la estructura de proyectos de investigación que vamos a ver ahora, os saltaríais la parte legal y la parte ética, ¿vale? Que vamos a ver hoy. Perdón. Luego, en cuanto a los primarios, que quizás sean los que más os llaman la atención porque intentan responder dudas que tenéis en vuestro día a día, pues tenéis toda esta variedad de proyectos en las cuales no vamos a entrar porque hoy no es el tema, pero que todos al final van a tener que seguir la misma estructura. Lo que pasa es que el contenido pues variará de manera importante. La estructura científica que vamos a ver hoy de proyectos se encuadra más en los proyectos cuantitativos que en los cualitativos, ¿vale? Pero al final es una adaptación. La investigación cualitativa, pues para que la desconozca, pues podría ser una encuesta o un grupo de expertos, cuando se reúne un grupo de expertos para intentar identificar los ítems más importantes de algo que luego se va a realizar un estudio cuantitativo de ellos, o que esos ítems esos conceptos que te dicen los expertos van a ser la base del desarrollo o diseño de una herramienta, de una encuesta, pues estos son estudios cualitativos, por ejemplo. Luego también están las entrevistas grabadas a personas, experiencias de vida, un montón de tipos de estudios que tienen una metodología muy específica y hay que saber muy bien, se analizan con un programa informático específico, ¿vale? Que no es el que todos conocemos, SPSS, ¿vale? Y luego la investigación cuantitativa, que será la que más conocéis vosotros y que es verdad que sí intenta recoger todos los conceptos mediante una métrica numérica para poder realizar luego sobre ellos un análisis estadístico. Bueno, esto es importante, yo creo que lo pasaré a todo el que me lo pregunte o lo colgaremos en el portal de Salud Digital, porque este curso, como todos los otros que se han realizado, se pretenden colgar en un nuevo portal que se llama Salud Digital y que está en construcción, ¿vale? Ya existe en la intranet, pero está en construcción lo que es el contenido. Y esto lo pondré aparte como información destacada de investigación. ¿Por qué? Porque según el tipo de estudio que queráis hacer, existe ya, como os he comentado antes, perdón, voy a beber un poquito de agua. Existe ya, como os he comentado antes, un checklist específico que te va indicando cosas que no te pueden faltar para que ese estudio de esas características que tú has decidido hacer tenga la calidad suficiente para ser creíble, ¿vale? Ya hablamos aquí de sesgos y de errores, ¿no? Entonces, todos los estudios, si tú haces un artículo y lo envías a un premio, a una revista, a donde tú quieras, y tienen que pasar un comité científico, ese comité científico lo que hace es pasar este checklist en función al tipo de estudio que enviáis. Entonces, así comprobamos
si, bueno, qué tipo de calidad, cómo podemos valorar ese estudio, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues ya que lo tenemos y todo es público, pues, y sabes lo que te van a valorar, pues que menos que te lo miren, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenéis también las direcciones web, ¿vale? Aproximadas, en las que posiblemente os podéis descargar en inglés estas guías, ¿vale? Bueno, pues empezamos con la estructura de proyectos de investigación. La estructura no se la ha inventado nadie, ¿vale? La estructura es genérica para toda la comunidad científica. Aquí en España la avala el Ministerio de Ciencia Tecnológica y Medio Ambiente y se compone por todos estos apartados que hablamos aquí, ¿vale? Incluso he añadido lo de información general y tal, que es lo normal, ¿no? Que cuando no es que venga, no te tiene que venir estrictamente en el proyecto, pero sí es cierto que hay un apartado en el que tú pones, pues, en qué centro se realiza, quiénes son los IPs, aparte se añade los currículum, como vemos al final en anexo, se añaden los currículum, es muy importante el currículum, sobre todo los IPs, es algo que se mira muy en profundidad para ver la viabilidad de un proyecto, ¿vale? El título es fundamental, ¿vale? Bueno, vamos a ir viendo cada una de las partes a grosso modo, porque digamos que el contenido de este curso es muy dilatado y voy a ir, no me voy a detener demasiado, pero que si alguien tiene alguna pregunta, pues creo que puede abrir el micrófono y me la hace. Y si es algo ya más importante, pues se comunica conmigo después o me pide cita otro día y lo vemos el proyecto en detenimiento. Bueno, pues esta sería la estructura, vamos a ir viéndolo poco a poco. Adriana. Como esto es un ejemplo, ¿vale? Esto lo he cogido de un proyecto de investigación, obviamente faltaría el punto 1, que es el marco teórico, ¿vale? Que es antecedente y justificación, pero para que veáis cómo quedaría un índice, ¿no? Donde la metodología, pues, tiene su revisión, tiene el tipo de estudios importantísimo, la población, las variables, los métodos, el análisis estadístico, los aspectos éticos. O sea, esto no puede faltar. La metodología tiene que tener todos esos pasos. Hay gente que no lo separa y lo pone todo junto. Mi consejo es que en todos los proyectos que hagáis, mientras más morse lo hagáis, mientras más tipo T, ¿vale? Mejor. Esto no tiene que ser una narrativa, no es un libro, no es un discurso, no. O sea, mientras más conciso, ideas claras, como hacen los ingleses. Si tú lees un artículo en inglés, parece que hablan como si fuera un robot, ¿vale? Hacen frases cortas con mensajes directos. Bueno, pues aquí lo mismo. Si tú lo fraccionas todo, ayudas mucho más. Primero te estructuras mejor el proyecto. Es mucho más fácil de valorar. Pero también, además, evitas que te saltes alguna parte, sobre todo al principio. ¿Vale? Cuando tienes ya bastante experiencia, no se te va a olvidar ninguna de las partes porque todas te van a parecer importantes. Pero al principio sí es importante seguir este tipo de guión, ¿vale? Y no pasa nada, todo el mundo lo hace, incluso los grandes investigadores lo hacen así y son los proyectos quizás más cortos que tú puedes leer, pero porque lo que dicen es lo que necesitas, no meten paja de ningún tipo. Cuando tú pones un estudio, lo que tienes que poner, pues no debe de un estudio normal, ponte un estudio descriptivo en el que puedas pasar un par de escalas. No tiene por qué ser más de 10, 12 folios, con su bibliografía, su cronograma, los recursos, o sea, ¿vale? O sea, que no, y haya una carilla, ¿no? O sea, no tiene que ser extenso, ¿vale? Vale. En cuanto a la estructura científica, empezamos por el título. El título, obviamente, aunque se tenga una idea inicial, se pone al final o por lo menos se pone después de poner el objetivo. El objetivo es la parte más importante. Viene a ser entre 15 y 20 palabras, debe poderse identificar bien el tema, no se usan siglas ni abreviaturas. Una cosa importantísima es intentar, ¿sabéis lo que son las keywords? Las keywords o los MES o los DES, pues son palabras que la comunidad científica ha identificado como palabras clave para determinados conceptos. Por ejemplo, si yo quiero decir taller psicoeducativo, pues a lo mejor hay una palabra que puede ser, en inglés puede ser workshop, o puede ser intervention, o puede ser... Esto es lo que quiero decir, puede haber muchas
palabras similares, muchos sinónimos para describir un mismo concepto, pero quizás la comunidad científica solamente ha identificado una de ellas como palabra clave. Y esas palabras son las que se van a utilizar en los buscadores. Entonces, si tú introduces en tu título todas las palabras claves posibles, o sea, tú haces tu título normal, pero intentas que cada una de las palabras ponerla con la palabra clave, si es que tiene un sinónimo, y eso se hace buscando en los MES, en PubMed, o los DEX. Los MES son en inglés, palabras claves en inglés, y los DEX son palabras en español. Pones DEX en Google y te sale, ¿vale? Entonces, tanto en el título como en el abstract tiene que haber la mayor cantidad de palabras claves, de keywords, de MES, posibles para identificar tu artículo. O sea, que toda persona que quiera encontrar tu artículo, la única manera que tiene es de coger varios MES sobre su tema, lo que está buscando, y meterlo con una estrategia de búsqueda en PubMed, por ejemplo, ¿no? Una base de datos. Pues si tú no has puesto ese DES o MES que ha utilizado ella, nunca va a leer tu artículo. Vamos a ponerlo así, tenemos que vender nuestro artículo, ¿vale? También nos lo piden las revistas porque les facilita a ellos luego para categorizar y saber dónde almacenar en el enorme almacén, que es una base de datos, dónde poner vuestro artículo, cómo categorizarlo. Entonces, el título es muy importante por esas dos cosas. Tiene que responder al objetivo, fundamental, si no hay un problema. Y segundo, tiene que tener los MES más importantes que te interesan a ti, ¿vale? Lo de la clasificación de estudios, bueno, no vamos a entrar porque no es el tema. El resumen, os lo he dicho, tiene que tener también todos los MES posibles. El resumen es, como veis ahí el iceberg, es la parte visible de todo el proyecto. O sea, haceros una idea de que tú cuando buscas en una base de datos, lo que tú vas a mirar es el resumen. Si es que lo hay, la mayoría de veces es lo único que puedes si no te logas o estás afiliado o inscrito en esa revista. Entonces, es muy probable que el resumen de tu proyecto, por muchos años de vida que hayas dedicado, sea lo más leído o lo único que se lea de tu trabajo. O sea, tiene que ser una obra de arte. Podéis imaginar, tiene que enamorar a la persona, según lo está leyendo, convencerla, dar los datos más importantes, engancharla para que le entren ganas de comprarlo si hace falta para incluirlo en su tesis, para incluirlo en su proyecto o lo que haga falta. O pedirlo que lo pague la biblioteca de la institución a la que pertenece. Entonces, son 250 palabras, las 250 palabras más importantes de vuestro proyecto. Os lo digo ya, ¿vale? Y es solamente posiblemente un 9% de vuestro estudio, pero es lo que refleja los 2 años de trabajo o los 3 años que tengáis. Así que no hay que desmerecerlo, hay que hacerlo al final de todo el proyecto y hay que estar con la mente limpia, hay que saber qué hay que poner. Por supuesto, no nos vamos a inventar nada, pero hay que dedicarle su tiempo. Tened en cuenta que mucha gente solamente presenta el resumen en un congreso y es vuestro póster. Este resumen sería el póster. ¿Los póster qué son? Un resumen de vuestro proyecto. Tiene que cumplir la estructura que vamos a ver ahora. Con lo cual, vamos, yo doy un curso solamente del resumen de lo importante que es, ¿vale? Pues mucha gente solamente va a presentar resúmenes en su vida. O sea, imaginaros lo importante que tiene que ser. Así que, así a grosso modo, hay muchos tipos de resúmenes, pero el resumen que vamos a incentivar de los proyectos científicos que hacemos son estructurados. ¿Qué significa estructurado? Pues mira, aquí tenemos a la izquierda, veis uno que no es estructurado, porque era una revisión de la literatura, ni siquiera una revisión sistemática. Y bueno, está justificado que sea así, más texto. Las revisiones de la literatura o revisiones de un concepto o tal, pues pueden ser los artículos más parecidos a un libro, ¿no? O a una historia. Pero los resúmenes que nosotros vamos a hacer son los de la derecha. Aquí veis que está estructurado, ¿vale? Tiene su objetivo, su diseño, su intervención, resultados, conclusiones. Este está excesivamente estructurado, pero era para que vierais un ejemplo. Normalmente el resumen tiene que cumplir los mismos puntos, los mismos grandes campos que el proyecto, ¿vale? Con lo cual va a ser un pequeño resumen de cada una de las partes del proyecto, ¿vale? Estará introducción, si es que en algunos congresos
te dicen que lo obvies, que no digas la introducción, ya la contarás cuando lo defiendas, y empiezan por el objetivo, fundamental, título, objetivo, luego estaría la metodología, que engloba todo esto que viene aquí, diseño, intervenciones, población, todo. Luego habría un apartado de resultados y luego puede variar, puede haber conclusiones solo o conclusiones y discusión, ¿vale? Pero bueno, eso sería a grosso modo. Para que si tenéis, os me pedís esta diapositiva, pues que os pongo aquí que es un resumen para que no lo olvidéis, ¿vale? Es algo abreviado, 250 palabras, es lo más importante, es una de las partes más difíciles de redactar, lo digo otra vez, ¿vale? Y es la más leída por la mayoría de los interesados y a veces la única que se lee de tu estudio. ¿Qué no es un resumen? Es más importante casi quizás saber qué no es un resumen que lo que es. ¿Qué no es un resumen? Pues esto, no es una revisión obviamente, no puede aparecer nada que no aparezca ya en el artículo. Eso es fundamental. Muchas veces te lees el resumen y no tiene nada que ver con el artículo porque se han puesto a dar opiniones. Esto no puede ocurrir, ¿de acuerdo? No incluye conclusiones que no aparezcan en el texto. Nunca. Todo lo que aparezca aquí tiene que aparecer en vuestro proyecto, vuestro protocolo, ¿vale? Nada de abreviatura, ni ilustraciones, ni figuras, ni tablas, y no se redacta en primera persona, ¿vale? Ni tampoco el proyecto en sí, vamos. Y no tampoco se elabora antes del artículo. Mucha gente empieza a elaborar el resumen antes de, bueno, no. Si es que tu proyecto puede cambiar en el último momento por 1000 problemas que ocurren en el desarrollo de un proyecto y hay que ir adaptándose, ¿vale? El ciclo de vida de un proyecto es vivo, está vivo. Luego, cuando empezamos ya con la estructura propia del proyecto, tenemos la introducción. Dentro de la introducción se pueden distinguir dos partes, lo que es el marco teórico y la justificación, ¿vale? En el marco teórico tenemos un planteamiento del problema, describimos la realidad, lo que está pasando, lo que se suele hacer, ¿vale? Se describen también los antecedentes teóricos e históricos, es muy importante aquí la búsqueda bibliográfica de todos los conceptos que tú vas a nombrar. O sea, tú no puedes hacer un estudio de una intervención psicoeducativa en traumatología, en un postoperatorio, relacionándolo con la calidad de vida y en la introducción no me hables de esos tres conceptos, solamente me hables a lo mejor de por ejemplo, intervenciones postquirúrgicas. Pues no, me tendrás que hablar de las intervenciones psicoeducativas en general por esos efectos. Me tendrás que hablar el por qué es importante o qué problema hay con el postoperatorio relacionado con los temas psicológicos. Y luego, por otro lado, también me tendrás que hablar la calidad de vida, cómo se ve afectada por eso, cómo se ha hecho hasta ahora, qué instrumentos se han utilizado, en qué poblaciones, si existen ya resultados previos buenos o malos, para tener un punto de referencia. Todo esto hay que hacerlo a nivel nacional, a nivel internacional, ¿vale? Incluso la factibilidad, utilidad y conveniencia de realizar este tipo de intervenciones o de estudios que vais a hacer, ya sea una revisión sistemática, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, con el COVID, ¿no? Pues era necesario hacer una revisión sistemática. Se está publicando cada minuto del día proyectos o estudios, ensayos clínicos de pacientes de todo el mundo. Bueno, vamos a unificar cuáles eran los síntomas, ¿no? Y gracias a eso pues fuimos teniendo explicaciones de poquito a poco del COVID cada día, cada hora casi, ¿vale? Y luego, una vez que tú haces toda esta descripción, ¿cuánto tiene que ocupar esta descripción? Pues si la haces bien, si dices lo que tienes que decir, con un folio sería suficiente, pero que también va a depender de la cantidad de conceptos que tú estés metiendo en tu tema. ¿Lo entendemos? O sea, si yo solamente voy a hacer un descriptivo de la calidad de vida en pacientes de oncología, ¿vale? Pues está claro que justifico que es una enfermedad crónica con un alto índice de mortalidad, que la calidad de vida es importante y que medir el nivel de calidad de vida, bueno, pues que es un indicador de mejora para estas personas. Los cuestionarios que se han descrito según la patología, o sea, el cáncer específico en el que vas a actuar y ya está. Y eso, bien dicho, sin meter paja, un folio y medio
es suficiente. Todo muy bien relacionado o referenciado con numeritos, como sea, según la metodología que uséis de referencia bibliográfica, con la bibliografía, ¿de acuerdo? Y la justificación. La justificación, dentro de la justificación puede entrar también la pregunta de investigación. O sea, la justificación es ¿por qué lo hacemos? O sea, yo ya he dicho que hay un problema y todo lo que le acompaña y desde cuándo tenemos este problema. Y ahora digo por qué sería importante realizarlo, ¿vale? ¿Y por qué sería importante realizarlo? Por mi equipo y en mi centro. Cuidado, que eso es importante, porque como veis aquí a la derecha, estaréis diciendo, bueno, este dibujito será para amenizar un poco la diapositiva. Pues no. En la estrategia del Océano Azul, lo he comentado en otros cursos, es una estrategia de marketing, pero bueno, que tenemos que digamos, formarnos con diferentes tipos de disciplinas, ¿no? Y nosotros, enfermeros, pues sí, utilizamos una estrategia de marketing. ¿Y en qué consiste? Pues esta estrategia han utilizado muchas aplicaciones, muchas empresas, como puede ser Google, como puede ser Airbnb, como puede ser los taxis de, bueno, de Uber, que os he dicho, lo de los hoteles, ¿no? La aplicación de hoteles. ¿Todo esto qué hacen? Pues ven cómo vamos a hablar de medicina, ¿no? En una especialidad se están realizando una serie de técnicas que están ya muy trilladas. Esto pasó con la calidad de vida, ¿vale? Empezó en algunas enfermedades crónicas muy específicas, una de ellas fue la enfermedad inflamatoria, porque eran gente joven y tal, y el cáncer, y entonces todas las otras disciplinas vieron, oye, ¿por qué no vamos a medir la calidad de vida si es un indicador muy importante que expresa la opinión del paciente? Y entonces cogieron unas herramientas que estaban muy utilizadas en una disciplina y se las llevaron a otra disciplina donde nadie la había utilizado, el Océano Azul. Esto se puede hacer con 28.500 cosas. Cuando alguien me dice, bueno, ¿y qué puedo investigar? Bueno, pues lee, abre un poco la mente, mira qué se hacen otras especialidades. Es muy importante la visión enfermera en este punto, porque los médicos no saben de su disciplina, pero que nosotros, en la mayoría de los casos, porque hay muy pocas especialidades, por desgracia, en enfermería hoy día, pues rotamos por muchas unidades de gestión clínica. Pues vamos a abrir los ojos, vamos a ver cómo se trabaja en cada una, vamos a sacar lo mejor de cada una y vamos a trasladar, hacer una traslación, ¿vale? Esto sería una justificación simplemente para hacer un estudio, ¿vale? Por supuesto, los beneficios. Y hay proyectos que pediría que escriban la pregunta de investigación, ¿vale? Pues un ensayo clínico aleatorio. ¿Cuánto más eficiente sería esto que lo otro? Queremos saber en cuántos puntos mejoraría la calidad de vida si yo hago esto y si hago lo otro, ¿vale? O sea, al final estás convenciendo y vendiendo tu producto, ¿vale? Y ya pasamos al objetivo. Los objetivos puedo decir que es el centro de todo proyecto. ¿Por qué? Porque el objetivo va a marcar el diseño del proyecto. Va a marcar el diseño del proyecto, todo el diseño del proyecto, todo, ¿eh? Y, por supuesto, tu título. Yo lo comentaba en una presentación que le hice a los supervisores. Al principio dije, imaginaros que vosotros queréis cocinar un huevo. Bueno, pues todo el mundo quiere cocinar un huevo, perfecto, ¿vale? Pero ahora uno quiere hacer un huevo frito, otro quiere hacer un huevo pasado por agua, otro quiere hacer un huevo pochado, otro quiere hacer, vale, pues es que cada tipo de plato que queréis hacer con el huevo, cada objetivo que queréis hacer con ese huevo, necesita una metodología diferente, una sartén, aceite, otro agua, hirviendo en una cacerola, otro va a ser en el horno, otro va a ser... Es que no, en algunos vais a necesitar delantal, guantes, en otros a lo mejor necesitaréis, pues yo qué sé, ayuda. Entonces, a priori hay que definir muy bien el objetivo. Entonces, da igual que trabajemos todos en el mismo campo, en la misma unidad de gestión clínica, con los mismos pacientes, médicos, enfermeros, fisioterapeutas, da igual, es el mismo huevo, el paciente es el mismo. Ahora, lo que cada uno le vamos a hacer a ese paciente, cómo lo vamos a valorar, cómo lo vamos a visibilizar y qué le vamos a investigar, es diferente. Con lo cual, una misma técnica puede ser evaluada, analizada y publicada por diferentes disciplinas. Oye, que si lo hacemos todos juntos, más rico va a ser el proyecto. Pero que el huevo cada uno lo hace como quiere, ¿no?
Esto como, cada uno en su casa hace como los huevos como quiere. Pues ya está, ¿vale? Entonces, es muy importante primero el objetivo. De hecho, según el objetivo del proyecto, según el objetivo, hay escalas, hay cuadros ya que te relacionan el tipo de pregunta de investigación, porque el objetivo es la pregunta de investigación con signo de interrogación, y el tipo de proyecto idóneo para conseguir ese objetivo tuyo, ¿de acuerdo? Aquí hay unos tips, ¿vale?, que os pongo, como formular a partir de la pregunta de investigación, ¿vale? Tiene que haber una correlación. Si la pregunta de investigación no está formulada igual que el objetivo y el título no responde al objetivo, yo como evaluadora, ya te digo yo que ese proyecto es que no voy a perder el tiempo en leérmelo. Lo miras así por encima y te lo mando para que lo revises, porque tú misma no tienes las cosas claras, ¿vale? Los verbos son en infinitivo siempre, en el objetivo, muy importante. Y no hay que confundir con el método ni el procedimiento, ni tienen que aparecer escalas, lo voy a medir con la escala, no sé qué. No, no. Tú dime, ¿qué quieres hacer? ¿Un huevo pasa por agua? Genial. Ya diremos un huevo pasa por agua mediante una práctica de hervir, la técnica de hervir, o lo que sea. Bueno, pues ya solo en metodología todo, ¿de acuerdo? Las hipótesis no tienen que aparecer, Adriana, ¿vale? Pero supuestamente si tú haces un objetivo, o sea, si tú tienes una pregunta de investigación, es porque tú tienes una intuición de qué es lo que puede ocurrir. Esas son las hipótesis, no vamos a entrar ahí, pero que depende de qué tipo de estudio, habrá que definirlas mucho más o no. Si vais a hacer un ensayo clínico aleatorio, se van a fijar mucho en vuestra hipótesis de estudio, mucho. Y va a ir relacionada con la variable principal. Y en qué cantidad vosotros esperáis que esa variable principal cambie, y tiene que estar basada en algún artículo previo. O sea, hay que tomarse su tiempo. Mientras más complicado hacemos los estudios, bueno, pues es que tienen que estar mejor descritos. Es que esto es muy difícil, no es nada difícil. Cuando entiendes el por qué se hace, te sale solo, porque no te inventas la hipótesis, la coges de un estudio que ya se ha realizado, de la potencia de otro estudio, ¿vale? Para estas cosas muchas veces se hace falta un poquito de asesoramiento, pero que entendamos que las hipótesis están ahí y que hay que echarle su cuenta. Un ejemplo, por ejemplo, para que veáis, un ejemplo, ¿no? El problema. ¿Es más eficaz el imatinib, que es un biológico, cuando se administra como droga de primera línea en el tratamiento de los pacientes con leucemia amiloide crónica, que cuando lo utilizamos como droga de segunda línea? Quiere medir la eficacia. El objetivo, determinar la eficacia, que es lo mismo, de imatinib, todo igual, copiado. La hipótesis, el tratamiento con imatinib como droga de primera línea en los pacientes con leucemia amiloide permite obtener índices de respuesta citogénica completa y muscular más acertada. Bueno, ahí se ha cortado, pero te habla de en qué medida mejoraría. Porque, claro, la eficacia, defíneme eficacia. ¿Qué es eficacia para ti? Pues que ha mejorado tantos puntos en los índices de respuesta citogénica. Perfecto, pues eso va en hipótesis. Vale, ni en objetivo ni en nada. ¿De acuerdo? Me he puesto para que un poquito y leáis un poco todo lo que voy diciendo, que es muy teórico y sé que puede cansar. Entramos en metodología. Esto es la parte, yo os diría, pues más divertida. Es como un sudoku, ¿sabes? Cuando tú estás en un sudoku, sabes que aquí tiene que haber el número 4, el número 5, pues ya está. Estos son una serie de números que tienes que cumplir. Entonces, tú te haces un objetivo en la cabeza y ahora empiezas tú a responderte estas preguntas. Esto te van a hacer pensar, te van a hacer trabajar en el diseño. Y esto hay que echarle una pensadita, hay que dedicarle un tiempito, ¿vale? Que te puedes ayudar de otros estudios similares. Vamos a ver, nadie ha nacido sabiendo. ¿Qué le digo yo a mucha gente que viene? ¿Tú qué quieres hacer? Es que yo quiero hacer una descripción en pediatría del dolor. Espérate, vamos a hacer una búsqueda. Vamos a buscar a alguien que haya hecho algo parecido que tú. O en pediatría, o en adultos, o en trauma, o en digestivo, me da igual. Lo importante es que, como el estudio es similar al tuyo, porque han hervido algo y tú quieres un huevo hervido, a lo mejor no ha sido un huevo, es otra cosa, zanahoria, vale, pero han hecho la misma técnica, cógete ese artículo, descárgatelo, léetelo, sobre todo intenta mirar una base de datos de máxima calidad, como puede ser la WOS, o si no, mira revistas de Q1, que son revistas de máxima calidad, pues en esas te puedo asegurar que la metodología va a ser impecable y te va a dar
y lo único que tienes que traducirlo y ir copiando y adaptándolo, tanto en palabras como en contenido, a tu proyecto personal y ya está. Y así se aprende, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, primero el diseño. O sea, si en un comité ético, un proyecto, la primera palabra después de metodología no es el diseño de este estudio es tal, apague, vámonos, apague, vámonos. O sea, bueno, si es lo único que no se ha puesto, si es lo único que se ha puesto, se enviarán recomendaciones menores, ¿no? O sea, solicitarán explicaciones menores, pero si ya hay algún punto clave más de la metodología que no aparece, porque no olvidemos que cuando tú mandas un proyecto a comité ético, bueno, más allá de la metodología, o sea, tú ya no tienes resultados, tú no lo has hasta ahora de hacer. ¿Sí? ¿Alguien tenía dudas? Sí, mira, yo quería preguntarte, en una de las primeras diapositivas que has puesto, ¿has hablado de la IP o cuando hablabas del currículum de los investigadores o...? Aquí, ¿verdad? Sí, ¿qué es eso de la IP? El IP es el investigador principal. Ah, O vale, sea, vale. es la persona que diseña el proyecto. El IP muchas veces, a ver, si tú tienes una idea de proyecto, pues y el que se curra el proyecto, ¿vale? El que se va a comprometer a coordinar el proyecto. Ese es el Ya, ya. IP, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el IP se desvirtúa mucho cuando ya pasamos a solicitar un proyecto a una convocatoria, por O sea, ejemplo. ¿Por qué? financiación, claro. Claro, ¿por qué? Porque a lo mejor el IP tiene que ser estratégico. Te tienes que leer la convocatoria y ver qué se valora, qué se va a puntuar. Si hay convocatorias que se puntúan IPs femeninas, hay convocatorias que se premian IPs emergentes, que tienen menos años de experiencia, o se puntúan los currículums. Pues entonces es verdad que hay que hacer un poder e intentar poner al IP que más beneficie el proyecto. No nos olvidemos que la investigación, mira, de la investigación poca gente se hace rica, ¿eh? O sea, que no, la investigación tiene que ser una motivación de mejorar y de el conocimiento de tu disciplina. Entonces, al final, hay que hacer lo que haga falta porque tu proyecto salga adelante y tenga resultados, y esos resultados se puedan difundir y mejoren la asistencia o la calidad de vida del paciente o lo que haga falta. Pero originalmente un IP es el que se compromete, el que tiene la idea, se compromete y lo desarrolla. Vale. Y otra pregunta era si en cuanto a los objetivos de investigación, una duda que nos surge a veces cuando se presenta un trabajo a un congreso, el objetivo es el objetivo de ese trabajo o el objetivo de la investigación, o sea, de la herramienta que presentas. Por ejemplo, si se ha hecho un taller para fomentar la expresión emocional de las adolescentes, ¿no? Entonces tú en el objetivo pones eso, ese es tu objetivo, o tu objetivo es dar a conocer la experiencia de un taller realizado con adolescentes. No sé si me explico, porque son como dos cosas. Uno, el objetivo de tu propio trabajo de campo, ¿no? De tu propio, y otro es como tú lo llevas a un congreso para difundirlo, ¿no? Ahí tengo yo dudas y siempre genera dudas con los residentes y eso. No, pues siempre el objetivo del proyecto es el objetivo del diseño de la investigación, lo que pretendes conseguir. Tú luego difundirás y luego le darás tu visión y puedes escribir un libro con él y ahí tú ya te explayas, pero si tú haces una intervención, esa intervención la haces para provocar un efecto, tu objetivo es ese efecto. El Es objetivo de la intervención. el objetivo del proyecto. Claro, claro, si tú haces una intervención, va a ser un ensayo clínico aleatorio, no aleatorio, controlado, no controlado, ya no sé, pero va a ser un ensayo clínico. Pues el objetivo tiene que responder a un ensayo clínico, a algo que haces en un antes y un después como mínimo. Si es un descriptivo, pues es eso, describir, ¿vale? Si es una revisión sistemática, pues a lo mejor es de algo, pues lo que pretende es eso, es evidenciar, constatar, identificar los ítems más relevantes o realmente lo que tú quieres conseguir, pero lo que tú quieres conseguir con el diseño. Ahora, si tú luego ese diseño, ese proyecto, lo vas a difundir, obviamente, lo vas a difundir y vas a crear una
una mejora del conocimiento en todas aquellas personas que vayan al congreso, si lo publica, todas las personas que lo publican, pero tu objetivo no es la difusión, ni en mejorar el conocimiento de tus colegas. Ese no es tu objetivo, ese será tu resultado. O sea, el resultado de haber realizado tu proyecto y haberlo presentado. Vale. Que al final es el resultado que todo el mundo quiere. O sea, es la finalidad de la investigación. ¿No? Pero cada proyecto tiene que tener su objetivo. Ya te digo que muchas veces es que no te lo puedes ni inventar. Porque si tú quieres algo, básicamente es adaptar eso que tú quieres en palabras de objetivo, pero del diseño. Vale, perfecto. No es difícil porque no te lo puedes inventar, no hay mucha variedad, ¿vale? Perfecto, gracias. Bueno, pues íbamos por aquí, entonces, aquí, a ver. Ya tengo los auriculares porque ha desaparecido el sonido, parece que a lo mejor al abrir otra vez la grabación, así que me podéis hablar cuando queráis, ¿vale? Bueno, pues ya está. El diseño, el tipo de diseño, obviamente, cuando tú dices el tipo de diseño, pues es un estudio descriptivo, es un estudio analítico, es un estudio comparativo, es un estudio de medidas repetidas, es un estudio de lo que tú quieras, un ensayo clínico aleatorio, doble ciego o con un cegamiento de dos brazos, de un brazo. Y toda esta nomenclatura, ¿esto yo de dónde lo saco? Pues con tu propio objetivo puedes hacer una búsqueda en Internet de tu objetivo y verás estudios similares, entonces irás adquiriendo este tipo de vocabulario. Por supuesto, hay millones de guías, millones de compendios, millones de libros de investigación, de proyectos de investigación donde también puedes sacarlo, pero es una manera fácil y amena y que te obliga también a leer otros artículos lo que yo os estoy diciendo, ¿vale? No puede faltar la duración del estudio, un estudio que se va a realizar en tal sitio, con tal perfil de persona, de tal fecha a tal fecha, durante el año no sé cuánto, en las consultas de un hospital de tercer nivel, durante 6 meses, no tienes por qué decir la fecha si tampoco sabes cuándo lo vas a poder hacer, porque si lo vas a mandar comité ético, y ya lo pondrás en el artículo. Aquí dices, durante 6 meses, durante un año, un año y medio de estudio. Normalmente en el año y medio, o en el tiempo que pongáis, pues va incluido todo vuestro proceso de investigación. ¿De acuerdo? O sea, este estudio se realizará durante un año y medio y luego con un cronograma pondrás en qué vas a gastar ese año y medio. ¿Vale? O sea, que no tiene que ser el trabajo de campo de un año y medio. Luego, si queréis, cuando describís el trabajo de campo, que son el punto 5, procedimientos y fases, pues entonces sí podríais describir un poco más cada procedimiento, cuánto tiempo, cuántos meses, cuántos días, lo que sea, os va a ocupar cada una de las fases. ¿De acuerdo? Pero ahora mismo, en el diseño, suele ser un par de frases o un pequeño parrafito que contiene toda esa información. Seguidamente viene la población. Esto es así, ¿sabes? ¿En qué población vamos a actuar? Pacientes diabéticos. Genial. Pacientes diabéticos hospitalizados. Perfecto. Los describimos y ahora decimos los criterios de inclusión y exclusión, que son muy importantes. Y que los criterios de inclusión no son los criterios de exclusión en negativo. ¿De acuerdo? Los criterios de inclusión son aquellas características que tiene que cumplir un paciente para entrar. Tiene que tener una determinada edad, a lo mejor tiene que tener una capacidad de decidir por sí mismo para poder firmar el consentimiento informado. A lo mejor, depende de dónde te encuentres, pues que hable español, si te encuentras en un sitio donde hay diversidad de idiomas. A lo mejor hay patologías que afectan a ese efecto. Por ejemplo, un estudio que estamos realizando de injertos autólogos del propio paciente en una herida crónica, pues a lo mejor hay factores como que sean diabéticos, que fumen, diabéticos mal controlados, que fumen, que tal. Pues si eso, no quiero eso, pues pondré en criterios de inclusión pacientes con diabetes, sin otras patologías o sin patologías cardiovasculares, que no es el caso, ¿no? Sin patologías diabetológicas, bueno, pues pondré pues que estén en seguimiento por una enfermera, que lleven tanto tiempo de evolución, pues heridas
se la pudo hacer ayer. No, pues no, queremos heridas crónicas. ¿Qué es una herida crónica? Pues 6 meses de evolución, sin mejoría, que lo explicaremos. Entonces, los criterios de inclusión son muy importantes. Así, tanto los de exclusión. Obviamente, el de exclusión por excelencia puede ser que no haya firmado el criterio de consentimiento informado. Un criterio de exclusión es que no cumpla toda la fase del proyecto. A la mitad del proyecto se va, pues obviamente lo excluimos, o decidimos que vamos a coger esos datos hasta el momento en el que se ha ido, y eso es otro tipo, bueno, es una especificación que hay que poner, que es un análisis con intención de tratar en el análisis estadístico, pero bueno. O ahí ahora ponemos, los criterios de inclusión son dentro de los que te han pasado el corte de los criterios de inclusión, ¿sabes? Una vez que has hecho la cribe, tú ya tienes tu reclutamiento, ahora de esos excluimos los que tengan X cosas que tú las vas a saber después, ¿de acuerdo? Es como una segunda fase, donde vamos a excluir pues, pacientes que de repente no tengan coche para venir o no sean autónomos, lo que luego, o de repente tengan demasiado dolor o tomen una determinada droga, cosas que tú vas a saber luego a posteriori. El muestreo es cómo vas a hacer ese reclutamiento, ¿vale? Lo vas a hacer de manera aleatoria o no aleatoria, oye, pues no pasa nada. No pasa nada, lo único es que tienes que decirlo. O sea, no por no ser un muestreo aleatorio no es efectivo. Lo que pasa es que dilo, pues es de conveniencia. Hay muchos estudios que es necesario que sea de conveniencia, es que está bueno, ¿vale? Y el cálculo del tamaño muestral. Esto es algo relativamente complejo, pero que te puede ayudar otros estudios o hacer una consulta a una persona experta, sobre todo cuando quieres medir la eficacia o el cambio en un parámetro determinado, tienes que hacer un cálculo realmente de tamaño muestral. Puede venir dado el tamaño muestral bien por el tipo de efecto que buscas o bien por el tipo de análisis estadístico que quieres realizar. Son dos digamos, pilares que modifican y que hacen que se modifique el tamaño muestral. Luego tenemos las variables. Las variables hay que ponerlas. Lo principal es, lo que hay que quedar clarinete, la variable principal, que también se llama variable independiente. ¿Vale? La variable independiente es variable dependiente, perdón, dependiente con D, dependiente, que es la que va a variar según yo haga algo. Yo quiero medir la eficacia, la calidad de vida, el dolor en mi variable dependiente, porque como yo voy a hacer una intervención, esa va a variar, va a cambiar, va a depender de lo que yo haga, ¿de acuerdo? Podrá ser cualitativa, cuantitativa. En este tipo de estudios siempre, bueno, pues si es cuantitativa, tienes unos análisis estadísticos un poquito más interesantes, ¿no? Pero bueno, y luego el resto de variables, que pueden ser variables controladoras, por ejemplo, las variables sociodemográficas siempre deben aparecer. ¿Por qué? Porque son controladoras. Vamos a ver si tu variable principal se ve afectada por el sexo o se ve afectada por la edad, fundamentalmente. La gente antiguamente se ponía también pues tu estado civil, se ponía también el nivel económico o tu estado laboral, ¿no? Situación laboral. Pero bueno, ya dependerá de si tú crees que para tu estudio todos esos aspectos sociales de la persona pueden influir o no, ¿vale? Entonces tú tendrás que decidir. No por poner más variables no estamos haciendo un favor, no os creáis, porque mientras más variables tengáis, luego necesitas más tamaño muestral para los análisis estadísticos, ¿de acuerdo? Lo que no te pueden es faltar variables que la literatura diga que influyen directamente en tu variable dependiente. Es muy importante que no se te olvide, ¿vale? Porque, pues imagínate, ¿no? Si en ese caso es que cualquier investigador que leyera tu artículo o tu estudio, pues no tendría valor, incluso te lo podría rebatir o no te lo publicarían directamente, ¿vale? Hay que dejar muy claro las variables y cómo se van a coger. El peso ¿cómo lo vamos a coger? ¿Es una cuantitativa continua o la vamos a coger en franjas de peso? ¿Por el índice de masa muscular? ¿O la edad? ¿La edad la vamos a coger por cuantitativa? ¿Por la edad real? ¿O la vamos a coger por grupos etarios? ¿Porque os interesa más? Bueno, pues eso es importante que se diga, porque en función a cómo miras cada variable, pues
así será el análisis estadístico, que luego tiene que coincidir en vuestro plan de análisis estadístico, aunque sea muy suave, ¿no? O sea, poner un simple descriptivo y un análisis bivariante, que es lo normal, y que eso muchas veces hasta puedes copiar y pegar, pero cuidado, no vayas a poner un análisis de cualitativas y no has puesto ninguna variable cualitativa. Esas son las pequeñas picarescas que tenéis que tener cuando os apoyáis en otro documento ya hecho, que es factible, copiáis esa parte, pero leerla bien y tener en cuenta que responde todo y que no tenéis que quitar nada, ¿de acuerdo? O hay que añadirle algo porque le falta, ¿de acuerdo? Los instrumentos, cada una de las variables, ¿cómo se van a medir? Pues vamos a cogerlo de la base de datos del paciente. Vamos a cogerlo de un cuestionario que nosotros hemos creado, que se aporta en anexo. Pues a través de un cuestionario validado por no sé quién, referencia bibliográfica Vancouver, y que se aporta en anexos. Eso es fundamental. Cualquier herramienta validada tiene que ir referenciada por el artículo donde se validó, ¿vale? No que lo hayan utilizado, sino donde se validó. Y tiene que ir en la bibliografía, ¿vale? Eso es otro de los requisitos que también se mide, ¿no? Es importante decir con qué instrumento y ponerlo, ¿vale? Para que lo mire el comité ético. Los procedimientos, bueno, para aquí es donde si queréis os explayáis un poco, pues en el trabajo de campo será en tal sitio, luego la base de datos será anonimizada por el servicio de innovación o por un investigador aparte. Es muy importante, según las nuevas leyes que gestionan el manejo de los datos de los pacientes, sobre todo de los pacientes para temas de investigación, describir qué se va a hacer y cómo se va a hacer en cada momento el uso de esos datos. Siempre va a tener que ser anonimizado. Si lo anonimizas tú, pues no tiene como no tiene mucha chicha, ¿no? Lo normal, la última ley, que es mucho más agresiva, y aquí en este hospital estamos preparados para ello, pues disponemos de un servicio de innovación que se ha ofrecido a anonimizar todos los datos. O sea, que si tú tienes una lista de personas con SONUSA que vas a incluir en un estudio y necesitas sacar datos personales, porque son de su historia clínica, de Diraya o de la base nuestra que tengamos, cualquiera de ellas, tú se lo pasas, le dices qué variables necesitas, le pasas los NUSA y ellos te lo dan con una enumeración, te unen tus variables con los datos que han sacado, pero que tú ya no los vas a relacionar con el NUSA ni con nada, ¿vale? Y eso es un investigador dentro de la institución que es independiente. Eso hay que decirlo también. Y eso es positivo decirlo, ¿de acuerdo? Y es cumplir la ley. Ahora mismo en el tema del uso de datos de pacientes. Estoy hablando en todo momento de investigación, ¿eh? Porque cualquier persona, cualquier supervisor o coordinador en una unidad tiene que hacer análisis de sus datos de su unidad para saber cómo va, para mejorar, no mejorar, o si estamos haciendo una técnica nueva, y ahí no hay ningún tipo de intención de publicar ni de hacer difusión de esos datos de manera externa. No tiene por qué pasar por comité ético ni pedir una anonimización por innovación. Le puede pedir directamente a innovación que te dé el listado para no tener que tú buscar uno a uno en la historia clínica. Gracias a Dios, y si no lo sabéis, pues ya lo sabéis, se puede hacer ese tipo de solicitudes de innovación. Tanto NUSA, oye, o de mi unidad, quiero de mi unidad saber cómo vamos en tal parámetro, tal parámetro, tal parámetro por edad y por sexo o por patología. Pues eso ya te lo pasa en un Excel, porque lo tienes tú que montar tú solita picando datos, ¿vale? Eso ya pasó. Pero ahí no hace falta anonimizar y no haría falta pedir consentimiento al comité ético. Lo que no puedes nunca es intercambiar esa base de datos con datos personales por redes sociales, que puede ser un correo electrónico, no está seguro, un WhatsApp no está seguro, un Drive, una nube no está segura. La única manera de compartir esos datos, que te lo hará así Innovación, es a través de una herramienta que tiene la Junta de Andalucía, que es Consigna. A través de Consigna, que es una especie de WeTransfer, pues sería la única manera de transportar estos datos manteniendo la confidencialidad
y que nunca van a ser robados por ningún hacker ni nada, ¿vale? Tiene Y mucho esos cuidado datos, porque... perdona Adriana, esos datos, o sea, se pueden, ¿cómo es el contacto con innovación? ¿Lo puede pedir cualquier profesional? Porque no se necesita comité ético, pero no necesita ningún tipo de permiso. Si no va para un estudio de investigación, si no se va a publicar, ni tiene fines de investigación, no tiene por qué pasar un comité ético, porque es para el buen funcionamiento de tu unidad. ¿Eso cómo se hace? Pues normalmente cualquiera, imagino que no, te van a decir, hazlo a través de un cargo intermedio, como mínimo. Y ¿Y eso, cómo la es unidad el de contacto con innovación? innovación está al lado de la UAP, ¿vale? Aquí en la Caracola. Y bueno, los supervisores que lo quieran saber, pues yo se lo digo donde es. Normalmente a todos los que se lo estoy diciendo, a veces a primera vez y tienen un correo electrónico, ¿vale? Y quien quiera, pues yo se lo paso y es un servicio transversal del hospital. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos. El procedimiento, ya digo que depende de cómo queramos el huevo, así serán los procedimientos, ¿vale? Pero que es bueno que lo expliquemos todo. No hay que explicar el momento de me pongo el guante, pero sí el momento de utilizo un guante para no quemarme. O sea, hay que identificar a la hora de describir el procedimiento, como veis en el cuadrito de la derecha de los tics, qué información necesitamos para que nuestro proyecto sea replicable. Uno de los fundamentos de escribir un proyecto, no fastidia a la gente, obviamente, aunque alguno puede pensar, es que si de repente pasa algo con el IP, con la persona que ha diseñado esto y que lo tiene todo en su cabeza, que alguien lo pueda continuar, que esté todo por escrito, por lo menos lo más importante. Garantizamos la finalización de ese proyecto. ¿Lo entendéis? Entonces, yo se lo digo a todo el mundo, digo, tú con esta información yo sería incapaz de repetirlo. O sea, no sé, está todo en tu cabeza. ¿Qué pasa? Muchas veces sabemos nosotros también lo que queremos, que damos por hecho mucha información. Y tiene que ser una persona de fuera que te diga, oye, no me estoy enterando de nada. Y entonces, vale, es que te tengo que explicar hasta este detalle. Sí, es así, hasta este detalle porque yo no me enteré de nada. Teniendo en cuenta que las personas que van a leer tu proyecto no saben de tu área de experiencia. Son expertas en metodología, pero no en tu área de experiencia. ¿Vale? No, a lo mejor no tienen ni idea de oncología ni de cuidados porque es farmacéutica, pero está en el comité de ética, o es abogada, pero está en el comité de ética. ¿De acuerdo? Es verdad que luego todo se abre y se comenta en un comité, en una comisión, ¿no? Todos juntos, y una decisión unánime de todas las personas. Pero que tenemos que intentar explicarlo todo muy bien para que quede clarito, porque si no, ya te digo que puede ser que te lo echen para atrás, ¿vale? Bueno, no sé si... aquí, y el plan de análisis estadístico que ya os lo he comentado antes. Aquí faltaría el comité de ética, ¿vale? Pero que eso lo quiero desarrollar bastante, un poquito. Voy a terminar con la estructura de proyectos de investigación y desarrollamos los aspectos éticos y legales, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, ya hemos visto qué son los antecedentes, qué es lo que se va a investigar, los objetivos, que es para qué y por qué, ¿no? La metodología, que responde a cómo, dónde, cuándo, con qué y con quiénes. Es obligatorio que responda a todas estas preguntas. Cuando son ensayos clínicos es un poquito casi más fácil porque hay una cosa que se llama la pregunta pico, ¿vale? Que responde a población, intervención, la C son la comparación, ¿vale? Porque se supone que un ensayo clínico compara una cosa con la otra, y la O de outcome, de objetivo de resultado esperado, ¿vale? Entonces hay un poquito más, pero claro, cuando es un ensayo descriptivo, pues no responde totalmente a la pregunta pico, porque no hay comparación y tal. Bueno, los aspectos éticos, el equipo de participantes. En otros estudios, en otros cursos he hablado que el equipo es muy importante. Hay estudios que se echan para atrás porque el equipo no es el idóneo. Porque si tú me estás hablando de que quieres hacer a una persona, quitarle un trozo de carne del cuello, se lo vas a implantar en una herida que tiene en la pierna, a una persona crónica mayor, y yo necesito saber que ahí hay gente que puede avalar esa intervención que tú me estás diciendo que vas a hacer, ¿vale? Primero que lo haya hecho antes, que sea experta.
hay un dermatólogo, hay una enfermera de dermatología, experta en cirugía menor, que controlen todos los riesgos que puede suponer esto. Hay un currículum de alguien que me diga que lleva muchos años de experiencia haciendo estas cosas y que ha hecho no sé cuántos cursos y no sé cuántos. De verdad, hay alguien ahí, que hay un radiólogo dentro del equipo que va a medir el índice tobillo-brazo, va a medir si hay una obstrucción de la arteria. ¿Entendéis? Muchas veces queremos hacer las cosas por nosotros mismos. Me refiero a nuestra propia disciplina. Los médicos son muy así. Han hecho muchas veces estudios por ellos mismos, pero cada vez están introduciendo más otras disciplinas y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Es posible que haya estudios que solamente entre enfermeros podamos hacerlo, pero hay que poner hay que tener informado a todas las disciplinas que comparten esos pacientes con nosotros para que sepan lo que estamos haciendo. Y muchas veces sería interesante pedirles consejos y meterlos dentro del proyecto. Primero, porque te van a facilitar. Muchas veces el equipo participante es el equipo facilitador. Pues si no no tengo a la supervisora informada, pues igual no me va a facilitar el personal o el tiempo o los días, ¿vale? Si no tengo informado al gerente, pues a lo mejor no me van a permitir presentarme en algún congreso, presentarme algún premio, O sea, hay personas que se llaman stakeholders que tienen que estar informados, pero porque te interesa, porque es necesario para la viabilidad, tú quieres hacer algo nacional y no hay nadie que esté en la Asociación Española de eso, pues igual puede dificultarte que eso se lleve a cabo, ¿no? Porque no tienen la red de contactos o demuéstrame que tienen la red de contactos. Esas cosas se miran también, ¿vale? Y luego está el equipo participante de las diferentes áreas de experiencia que van a aportar a ese diseño. Pues si es una intervención psicoeducativa, pues mira, no estaría de más que se metiera un psicólogo. ¿Por qué no? O preguntarle, o un psiquiatra, o si se va a hablar de una intervención nutricional en un paciente desnutrido de oncología, pues vamos a meter nutricionista, vamos a un digestivo, vamos a ver qué parámetros, qué variables vamos a medir y así tendremos que ir a estos especialistas que nos dirán, es que, porque ellos están en ese océano rojo, ¿vale?, que nosotros no estamos. Entonces te dirán, es que aquí hay esta herramienta, o aquí esto se ha visto que no sirve para nada, y tardas menos en preguntarle a alguien que está al día en su área de conocimiento que tú leyéndote 800 artículos que te va a volver loca. Entonces es de listos hacer un equipo inteligente de participantes. El cronograma es fundamental. Perdona por alusiones, Adriana, que por supuesto trabajamos en equipo y salud mental es, yo creo que es un ejemplo de multidisciplinariedad, pero en concreto las intervenciones psicoeducativas son de las enfermeras especialistas de salud mental. Que eso vale, no he hablado en general. Si hablamos de una especialidad enfermera, obviamente, por ejemplo, me hablas de matrona también. Hombre, claro. Que te diga, ya es una especialidad en sí. Eso, ¿vale? Sí, pero tú me entiendes, pero a lo mejor vosotros tenéis que trabajar con los trabajadores sociales. Claro, sí, siempre. Intenta, lo que yo digo, extrapolarlo y ampliarlo porque... Ya, como había salido esa referencia concreta por clarificarla, ¿vale? Me la esperaba, ¿eh? Porque sé que gran parte de vosotros sois de salud mental, pero obviamente hay muchos más participantes ahora mismo escuchando esta sesión clínica. Entonces, bueno, pues es genérico, hablo de genérico, que el equipo es importante y que el equipo lo marca el objetivo del estudio, no quien yo quiera que participe en mi estudio porque yo quiera, no va así. Un poco es lo que quería dejarlo claro, ¿vale? Porque luego los currículum tienen que estar y se va a ver si cada uno aporta algo diferente y algo de lo que influye en tu objetivo. Puedes poner gente de más, pero no puede haber gente de menos. A lo que yo me refiero. ¿Vale? Pues muchas gracias por tu aportación, ¿eh? La verdad que sí que era pertinente hoy. El cronograma es muy importante también porque también da una visión de la viabilidad. O sea, si el IP, el investigador principal,
tiene experiencia suficiente para hacer un cronograma de 1 año y medio de tu proyecto y que no coge y pone una recogida de datos que tú sabes que menos, con la descripción que ha hecho en el estudio, que menos de 3 meses no te va a llevar y te pone que lo va a hacer en 2 días, ¿no? Va a recoger 200 muestras, imagínate, pues tendría que justificarlo. Entonces, el cronograma también te hace ver que no se le olvida la difusión, que no se le olvida la revisión, que no se le olvidan todos los pasos y luego a ti, al IP, personalmente, le sirve para llevar un autocontrol de calidad del proyecto. Porque tú mismo, según van pasando los meses, te vas retroalimentando de cómo vas, tanto en recursos, como en avances, como en datos, ¿vale? Y bueno, a lo mejor a nosotros no nos dice nada, pero es verdad que si tienes una convocatoria competitiva en la que te financian, te lo van a mirar al dedillo y te van a hacer que a la mitad hagas una exposición de cómo vas, si vas por encima o por debajo del cronograma y al final. Entonces, bueno, hacer lo que dices que vas a hacer muchas veces no es fácil. Lo digo porque el cronograma muchas veces tiene que tener una pensada y no pillarte los dedos en el cronograma. Mejor ir holgados que tal. Y muchas veces también va la responsabilidad de los 8 participantes del estudio, quién se va a dedicar a quién, para que el equipo, o sea, para que sepamos quién tiene que tener las competencias determinadas de cada cosa, que no todo el mundo tenemos que saber de todo, pero esta persona se va a encargar de esto, de hacer el injerto, esta persona se va a encargar de hacer los cuestionarios, esta persona se va a encargar de hacer análisis estadístico. Cada una tiene unas competencias totalmente diferentes y entonces te avala un equipo potente, ¿de acuerdo? Que al final es lo que queremos, ¿no? Los recursos y el presupuesto para el comité ético solamente habría que ponerlo si hablamos de un ensayo clínico, porque puede ser que el ensayo clínico tenga riesgos. Si tiene riesgos, tenemos que contar con un seguro. Sobre todo hablamos de los estudios que son con medicamentos, pero puede haber intervenciones, por ejemplo, lo del injerto no es un medicamento, es propio trozo de su cuerpo. Pero se estuvo valorando en el comité de ética si hacía falta un seguro o no. Al final se acabó debatiendo que no, porque era una técnica que se hacía constantemente, pero con otra finalidad, pero en el mismo servicio por los mismos profesionales y no tenía consecuencias, los riesgos estaban controlados. Y luego porque estamos en una institución pública que, por supuesto, cualquier proyecto que se manda a comité ético se manda con la aprobación del centro y entonces el centro está dispuesto a avalar ese estudio. Y en este caso, en el caso de nuestro hospital, pues tenemos la capacidad de poder darle cobertura, ¿vale? Pues se puede, pues imagínate, un centro privado o un laboratorio tiene que poner un seguro para cualquier cosa que pueda pasar, ¿de acuerdo? Y si el presupuesto es 0, como en la mayoría de los proyectos nuestros, pues el presupuesto pues es 0, se justifica que no hace falta. La bibliografía, por supuesto, y los anexos, siempre consentimiento informado, muy importante. La hoja informativa, ahora vamos a ver 2 ejemplos. La hoja informativa es donde se explica en detalle, en un lenguaje sencillo, al paciente todo lo que se le va a hacer y en qué consiste este estudio. Todos los riesgos, todos los beneficios, si los tiene, lo que se le va a pagar, que la mayoría de los que no se le va a pagar en este caso, en la mayoría de los, o que no va a tener ningún beneficio. Y luego el consentimiento informado es una hoja donde dice, como ya te hemos informado en la hoja informativa del paciente, que se la va a llevar el paciente, aquí lo que se le pide es que dé su firma, su consentimiento, que firme. Pero hay unas consignas que hay que poner que van en relación a que lo hace de manera voluntaria, que se puede retirar en cualquier momento, todo esto que viene especificado en los aspectos éticos y que ahora os voy a enseñar, y eso tiene que aparecer, tenéis cualquier otro consentimiento que tengáis que ha sido aprobado por el comité ético, pues lo podéis utilizar, no tenemos que inventarnos nada. Lo que sí hay que adaptar perfectamente a tu estudio es la hoja informativa del paciente. Y las 2 cosas hay que aportarlas en PDF. El cuaderno de recogida de datos sería pues, todas tus variables, con tus instrumentos, o sea, es el compendio, ¿no? de cuestionarios que se le va a pasar a una persona o de datos que se van a recoger en la historia clínica
que, bueno, que pueden o no pueden, que no es obligatorio, porque si lo tiene, pues lo aporta para el comité ético. Y luego el currículum mínimo de los IP, pero el currículum de todas aquellas personas participantes del equipo que considere que justifica o que avala la realización con seguridad y experiencia de tu estudio, ¿de acuerdo? En muchos casos, te digo, si es un diseño, una descripción y tal, bueno, porque tú trabajas en esta planta y sé de lo que hablo, ¿no? O en salud mental, ¿no? Bueno, pues que somos expertos, tenemos nuestra especialidad en salud mental y estamos totalmente avalados. Además, tengo tantos cursos de tantas cosas, mi línea de investigación viene siendo tanto. Tú eso lo pones en tu currículum y le echarán una ojeada, ¿vale? Los aspectos éticos no entro ahora porque voy a entrar después. El cronograma, para que veáis, bueno, pues un ejemplo de cronograma. Se puede poner así, ¿vale? O sea, como con dibujitos, o se puede poner de manera esquemática, de tal mes a tal mes o de tal día. Del día tal hago esta intervención, del día tal al día tal hago la otra. Y además se puede decir, y en esta fase participan el investigador 1 y el investigador. En la fase 3, que va del mes 6 al mes 23, participan el investigador 4 y el investigador 5. O sea, hasta ese detalle no te van a exigir. En una convocatoria privada o pública competitiva, vamos, sí te lo van a pedir. Y a ti te va a ayudar a gestionar mejor como IP el desarrollo, la calidad de tu proyecto, ¿vale? El autocontrol de calidad del desarrollo de tu proyecto cuando lo lleves a cabo. Recursos y presupuesto. Bueno, pues la mayoría de las veces los recursos, pues tú pones que es una consulta de dermatología, esto pues es en la planta de oncología, pues es en la unidad de salud mental, en horario en las salas que tenemos especializadas para esto, en las salas de innovación del hospital, lo que sea, salas habilitadas, y no se necesitará comprar ningún tipo de material, o sería necesario, claro, en en este apartado, cuando hay un proyecto que se necesita o se beneficiaría de comprar un aparato, aquí es donde se pone, ¿vale? O para el comité ético no, ¿vale? Pero sí es verdad que para buscar para la financiación, este apartado tiene mucho peso, porque tú aquí estás diciendo cuánto dinero pides, en qué te lo vas a gastar, y que es coherente con la realidad, obviamente, y que es coherente con la finalidad de tu proyecto, ¿no? Muchas veces se meten también los congresos o los gastos de publicación o de traducción, ¿de acuerdo? Y bueno, esto es otro mundo que no es el tema, porque esto sería para mandarlo a una convocatoria, y aquí estamos interesados en mandarlo a un comité de ética. ¿Y por qué es importante? Pues es importante porque hace falta un control, ¿vale? De los últimos años, los que estáis más en investigación podéis observar que el tema de las publicaciones es algo tedioso y muy competitivo. O sea, incluso que te den una financiación ya casi es más fácil que te toque la lotería que te den una convocatoria de la Junta de Andalucía, no solamente por los criterios, sino porque hay un aumento exponencial de los grupos de investigación, ¿no? Entonces, bueno, y no se han adaptado los recursos a este incremento. Entonces, ¿qué pasa? Pues por publicar muchas veces se saltan muchos pasos y se hacen muchas barbaridades que infringen las normas éticas, y entonces es por eso cada vez se estandariza más el paso de ese proyecto por comité ética para asegurarnos de que no se hace ningún tipo de barbaridad, ¿de acuerdo? Hay dos tipos de conceptos éticos que se deben de valorar. Uno es las normas éticas descritas en el proceso del estudio, que es en lo que estamos nosotros ahora, pero que también cuando se vayan a publicar, cuando quieras publicar ese proyecto, hay unas normas éticas que tienes que cumplir, ¿vale? Que es fruto de esta avalancha de grupos de investigación y de publicaciones, porque además, si no publicas, no te financian, si no financias, tu grupo de investigación muere, en fin. Todo esto se está convirtiendo en un circo un poco desastre, que espero que a futuro, no sé, pues habrá que buscar otro tipo de motivación, ¿no? Para poder publicar y viabilidad para los equipos emergentes, ¿no? Pero bueno, aquí no voy a entrar en la parte de publicación, pero sí os voy a decir que de ellos se encargan los comités editoriales.
toda revista tiene un comité editorial de ética y entonces ellos te lo van a valorar. Y las normas, hay unas normas genéricas en la página del Sevier, ¿vale? Aquí tenéis, bueno, no os he puesto la URL, pero vamos, os metéis en el Sevier y aquí, ¿vale? En el ciclo de investigadores, Ethics, proceso de publicación, aquí encontráis una gran cantidad de documentación relacionada con la ética en la publicación y que os puede también ayudar a desenvolveros mejor a la hora de publicar, ¿vale? O sea, que no todo es para controlar, sino que es información útil. Y os lo dejo aquí para el que quiera, ¿no? Y que se puede traducir en una serie de buenas prácticas éticas que creo que todos deberíamos de en algún momento mirarnos y cumplir, ¿no? Como en todo. Pero bueno, centrémonos en el PEIBA. El PEIBA es el portal de ética, ¿vale? Es el sistema informático donde nosotros nos logamos y subimos nuestros proyectos. Este PEIBA sirve o agiliza la valoración y la gestión de todos los proyectos que quieren solicitar una valoración por el comité de ética a cada uno de los comités. Los comités, hay una red, ¿vale? Los comités obviamente están coordinados entre ellos por si veis mi pulsor, ¿no? Aquí más o menos en la izquierda de la pantalla, el CCIBA es el Comité Coordinador de Ética de la Investigación Biomédica Andalucía, crean unas pautas y es digamos, el que si hay algún conflicto, los comités de ética que están por debajo, que son los que hacen el trabajo, ¿no? Los que reciben los proyectos, los evalúan, y todo a través de un sistema informático para que haya transparencia, con un código, con una trazabilidad, ¿vale? Para que todo quede esto, pues si hay algún conflicto, se escribe al CCIBA y toma parte en el asunto, ¿de acuerdo? ¿Qué apariencia tiene el portal de ética? Es esta apariencia, ¿vale? Aparecerá esta parte gris que veis aquí abajo a la derecha. Tenemos que acceder con certificado digital. Es muy importante que os hayáis solicitado un certificado digital, que hoy es muy fácil que lo tengáis porque prácticamente se usa para millones de cosas, para firmar millones de cosas. Entonces, accedéis al comité de ética y ya es tu perfil. Cuando entras es tu pantalla, ¿de acuerdo? Aquí abajo tenéis la URL y os tengo que decir que en Chrome está dando muchos problemas. O sea, yo casi que es imposible que me conecte al PEIBA por Chrome. Me conecto por Internet Explorer, ¿vale? Internet Explorer parece que sí da porque, bueno, pues este tipo de portales tiene muchísimas barreras y cosas de protección y tal, y bueno, pues en Chrome no te lo van a dejar entrar, con lo cual se entra os registráis y ya está, pero por Internet Explorer, ¿vale? Si lo intentáis alguna vez, lo hacéis por Internet Explorer. ¿Cuál es la función del CEIP? Pues aunque parezca que se le llama comité de ética y que solamente nos va a mirar aspectos éticos, nos va a mirar también aspectos metodológicos. Un proyecto que no tenga la estructura que acabamos de ver, pues no cumple la estructura científica. Es que no solamente es los aspectos éticos, sino que ese proyecto tiene que estar medianamente armado, ¿vale? Y luego tiene que cumplir con, que está bastante ligado con la ética, una serie de aspectos legales, con las normas, por lo menos, que rigen el manejo o la gestión de los datos personales de estos pacientes, ya sean cogidos a través de en persona o digital, ¿no? Y en los últimos 5 años se han cambiado, se han evolucionado, se han derogado las leyes antiguas, se han publicado las nuevas leyes, los nuevos reales decretos o las nuevas leyes y que os voy a presentar en una diapositiva porque es una actuación, vamos, que yo la he comentado que la hagáis, ¿no? Una actuación típica que es coger otro proyecto y copiar estas partes que son más tediosas y que a veces, muchas veces, pueden cumplir con tu proyecto, pueden encajar en tu proyecto, que no siempre, ¿vale? Por eso hay que leerlo por lo menos, pero claro, el copiar y pegar, pues hace que copies leyes que están derogadas y eso va a ir para atrás. No es que no vayas a conseguir pasar el comité ético, pero te van a pedir aclaraciones menores porque actualicen la ley. Hombre, porque queda mal que tú estás diciendo que estás cumpliendo con la ley y la ley que pone está obsoleta.
¿de acuerdo? Y esto es algo muy frecuente porque ya os digo, hace 5 años que se ha cambiado la ley y bueno, pues no todo el mundo la incluye, ¿vale? No la tiene actualizada. Entonces, ¿qué proyectos deben ser validados por el comité ético? Bueno, pues aquí tenéis. Esto es, una vez que entráis en el comité ético, lo primero, en el PEIVA, ¿vale? Con vuestro certificado digital, lo primero que vais a hacer es seleccionar el tipo de estudio que vais a subir. Veis que el último es estudios académicos. Aquí se meten tesis, se meten TFGs, se meten TFMs. ¿Por qué? Porque esto ayuda a, digamos, no solamente caracterizar y catalogar los tipos de estudios que nos llegan al PEIVA, sino también para asignar, sin tener que entrar en detalle, asignar una persona u otra del comité que esté pues, más familiarizada con la metodología de ese tipo de estudios. O sea, que todos nos ayudamos un poco, ¿no? Entonces, esta parte es importante. Pues si no tienes ni idea de qué tipo de estudio es, pues pones otro tipo de estudios y bueno, y ya iremos tirando. De todas las partes del proyecto, de los proyectos de investigación que antes vimos, prácticamente es esto, se mira muy, muy bien que esté justificado, que esté bien descrito el problema de estudio y la justificación. Que el objetivo sea el centro del estudio y que esté bien descrito en infinitivo, que el título haga, o sea, esté correlacionado y sea coherente con el objetivo, que la metodología esté relacionada con el objetivo, tanto en variables como en diseño, como en análisis estadístico, ¿vale? Y que y por supuesto que las consideraciones éticas sean las que tienen que aparecer, ¿vale? No puede faltar la hoja de información del paciente y el consentimiento informado. ¿Cuándo? Siempre que se vaya a pedir información a los pacientes. Cuando es un estudio retrospectivo, pues cada vez se va completando más la cosa, ¿eh? Os lo digo, normalmente yo te diría, un estudio retrospectivo que yo voy a pedir a innovación que me dé todos estos datos, porque desde el año pasado no solamente quiero ver para evaluar mi servicio qué ha pasado, sino que además lo quiero publicar. Si te lo da anonimizado, eso lo justificas. Siempre que no pidas consentimiento tienes que justificarlo, porque es un estudio retrospectivo y los datos los voy a pedir a mi servicio de innovación que me los va a dar ya anonimizado, lo cual no tengo que pedir nada. Ahora, el caso en el que se está una consulta en la cual se hace una valoración y quiero recoger los datos de la valoración que he hecho en el último mes. A ver, eso es un falso retrospectivo, ¿de acuerdo? Porque, claro, yo hago la intervención, ¿no? Hago una valoración y ahora dejo que pase un mes y digo, y ahora quiero coger los datos que he hecho, es un retrospectivo. Bueno, perdona, podías haberle cogido el consentimiento informado, o se te ocurrió ahora. Y si son pacientes de una consulta, es muy fácil y no son miles de personas, tienes que justificar por qué, si los tienes a pie de teléfono o los vas a ver el mes que viene, no te costaría ningún trabajo simplemente informarles de que sus datos van a participar en un estudio de investigación en el cual no se va a utilizar sus datos personales para nada, pero sí la última valoración y no sé qué, no sé cuánto. Y eso cumpliría con la normativa. Y si no, tienes que justificar, porque son pacientes que no tienen un seguimiento, pacientes de los cuales pues no tenemos su teléfono, o son personas mayores, o fue un screening que se hizo una vez y eso es imposible de recolectar, porque es que en un multicéntrico estamos hablando de 3.000 pacientes, bueno, y que se garantiza que esa base de datos se va a adquirir de manera anonimizada, pues esto que estoy haciendo yo, escrito, es una justificación de que no voy a pedir el consentimiento informado. En el resto de las cosas, en el resto de los proyectos, tiene que aparecer, porque simplemente le estás diciendo que voy a utilizar, te informo de que estos datos los vamos a publicar, va a servir para desarrollar conocimiento y se va a difundir en algún congreso que otro. ¿De acuerdo? Y esa es la última normativa. Entonces, aquí, dependiendo del tipo de estudio, la población, cuánto tiempo hizo que se recogió, siendo retrospectivo, pero de estos semi-retrospectivos que te digo,
ya te digo que incluso en el comité de ética se estudia con la normativa por delante, que no está todo tan claro, ¿vale? El resumen del currículo de investigador, no pongáis vuestra vida en pasta, ¿no? Sino las cosas de vuestro currículum que interesan para asegurar que tenéis las competencias adecuadas para desarrollar este proyecto. O sea, vamos a lo claro, ¿no? Sería como una bio, ¿no? Más que un currículum. Ya cuando tú vayas a una convocatoria competitiva, ya te pedirán un currículum específico con las publicaciones determinadas, no sé cuánto, para demostrar que eres merecedor de IP. Pero sí o no. Luego, un compromiso del IP. Esto en la misma plataforma de Payback, cuando tienes 2 huecos, no sé si ahora cuando termine lo intento conectarme, que luego puede dar muchos fallos. Voy a terminar rápido y me intento conectar para que lo veáis. Pero tienes un apartado donde pones tu correo electrónico para que te informen, obviamente, el centro al que perteneces. Puedes subir tu protocolo. Siempre que subáis el protocolo, ponerle V1. ¿Por qué? Porque es muy probable que tú mismo te des cuenta de que quieres cambiarlo y subas una V2 o una versión 2 o que os pidan aclaraciones menores o mayores, entonces subes una V3, una V4 o la V que sea. Pero así tú mismo y el propio revisor, cuando te pregunta porque haya aclaraciones mayores o menores, sabe a qué versión mirar, que será la última. Lo normal es que todo lo que te pidan lo aportes y o lo pongas en rojo o lo pongas en amarillo y lo digas y se lo digas, ¿vale? Diga, he aportado al principio del estudio, todos los cambios se han incluido, subrayado en amarillo, respondiendo tal. O se suele poner una hoja con todas las preguntas o conceptos que te pide el revisor del comité de ética y tú pones el mismo titulito y abajo tu respuesta, el otro titulito y tu respuesta. Esa es la manera más ágil de que una persona haga una revisión de tu actualización de comité ético, del protocolo, ¿de acuerdo? El compromiso del investigador, hay una pestañita donde te lo puedes descargar, ¿vale? Simplemente firmas que te comprometes, ¿vale?, a coordinar ese IP, ese proyecto como IP. Ya está, no dice más nada. Te lo descargas directamente y nada más tienes que firmarlo. Te aparece tu título y todo. La idoneidad del centro, el equipo investigador, bueno, pues depende el tipo de estudios, que todos los ensayos clínicos, pues sí, es importante, ¿vale? Son buenas prácticas clínicas. Y sí pondría yo la aprobación del centro, o sea, una firma de tu supervisor, de tu jefe de unidad de gestión clínica o de tu director, avalando que conoce el proyecto y que sí, que lo avala, ¿vale? Estos también son formatos tipos que no hay que inventarse, se cambia el título y lo firman ellos, ¿vale? Bueno, pues obviamente los principios que se van a tener en cuenta, los principios éticos, donde está arraigada toda nuestra normativa y nuestros criterios de valoración, son el Código de Nuremberg, la Declaración de Helsinki y el informe del MON. Todo esto hace referencia a el principio de autonomía, el principio de beneficencia, no maleficencia y justicia. Esto lo puedes nombrar, no tienes por qué nombrarlo tan detalladamente, simplemente que se han tenido en cuenta pues, todos los principios básicos de la ética de la investigación basados en el informe Belmont, pues esa coletilla no importaría, pero es que lo importante es que de verdad que lo cumpla, ¿me entiendes? O sea, el respeto de la autonomía muchas veces puede ser porque la voluntariedad, que aparezca en todos lados la voluntariedad del paciente a participar. Que se proteja a personas vulnerables, que podamos ver que a la hora de elegir la población, en los criterios de exclusión, no se comete ningún acto de segmentación de la muestra de manera intencional que pueda, digamos, utilizar personas vulnerables. Y cuando hablo de personas vulnerables hay que tener mucho cuidado, pues, por ejemplo, en personas que están seguidas por salud mental, pues imagino que hay que identificar muy bien que esas personas entienden, que dan el consentimiento adecuadamente, tal cual, personas frágiles, adultas, niños, todo esto tiene una normativa aparte legal. Estos son temas normativas, principios éticos,
¿vale? Que la ética es una conducta que la sociedad hemos determinado por la que nos vamos a regir para llevar una buena convivencia. Pero luego hay legalmente, ¿vale? Judicialmente, unas premisas que cumples o bueno, te pueden denunciar, ¿no? Entonces, y que pues, suelen ser parejas. En este caso, pues va a haber por los dos lados. Si son niños o son personas vulnerables, van a tener también sus leyes que los protejan, ¿vale? La beneficencia siempre vamos a tener que actuar buscando el mayor beneficio posible y el menor daño posible, y eso hay que decirlo. Si haces una intervención comparativa de una con otra, y una es la habitual, que está demostrada que es eficaz, pero tú quieres poner otra que es, que bueno, que tú consideras que es más eficaz, tú debes de dejar claro que la persona que aleatoriamente, o no sé cómo ha decidido hacer los grupos, va a caer en la que no recibe la habitual, que está demostrada que tiene un cierto efecto, el que sea, pues que esa persona que está en el grupo intervención de algo nuevo, no le estás, digamos, no le estás negando la opción de la intervención que está demostrada que funciona. Aunque tú creas que la nueva es mejor, no lo has demostrado todavía. Eso lo tienes que justificar, ¿vale? Pues, por ejemplo, pues, después se le realizará la intervención seguidamente. Suele pasar cuando se hace una intervención frente a la nada. Y esa intervención, si demuestra que tiene resultados positivos, luego a los pacientes que han sido el control, ¿vale? Por un principio ético, pues se les facilitará ir a estos talleres, recibir este tratamiento o lo que sea. Y esto está relacionado con el principio de beneficencia y no maleficencia. Y el de justicia, pues porque haya una oportunidad equitativa. O sea, esto viene de antiguamente y no tan antiguamente. Todos los síntomas, los cuadros clínicos de la mayoría de las patologías que podamos leer, que hayan sido realizados hace más de 25 años, más de 30 años, todas se han realizado en ensayos clínicos de hombres de mediana edad. Por eso es el sesgo de género, ¿vale? No ha habido una distribución equitativa en la selección de los participantes. Y esto es lo que pasa, pues por ejemplo, lo más destacado es el cuadro clínico de un infarto. Las mujeres y los hombres no nos infartamos igual, y eso está ya más que demostrado. Pero el cuadro clínico descrito por ese tipo de población era ese. Pues lo que se pretende con todas estas declaraciones, informes y códigos es corregir cosas que se han hecho en el pasado y que se ha visto que no son éticas. ¿De acuerdo? Entonces, de alguna manera, de manera subliminal, cuando estáis describiendo la selección de la muestra, cuando estáis describiendo en vuestro protocolo, en vuestra metodología, en las fases, qué hacéis para acá y para allá, cómo manejáis a la gente, cómo le explicáis, dónde le explicáis, cómo recogéis los datos, cómo los conserváis, cómo los compartís. Todo eso está reflejando, luego el parrafito puede decir que en el parrafito este que copiáis y pegáis de comité de ética se está cumpliendo, pero porque yo me lo he leído, que realmente está integrado en vuestro discurso de vuestro proyecto. No porque tú lo pongas ahí y no diga nada, no me da garantía de que lo estáis integrando, porque seguramente os diremos, bueno, ¿y dónde va a guardarse los datos? Bueno, ¿y cómo, en qué situación le vais a pedir consentimiento informado al paciente? ¿Delante de quién? ¿En qué situación de fragilidad, si no puede parecer que está obligado el paciente? O el paciente o nuestros compañeros. Cuando hablamos de pasar una encuesta por nuestros compañeros, la encuesta viene de arriba. Bueno, pues habrá que anonimizar de tal manera que nadie se sienta obligado a responder o a responder de una determinada manera por represalias o cualquier tipo de cosas, ¿no? Todas estas cosas que yo sé que todos lo hacemos con la mejor intención del mundo, pues hay que tenerlas en cuenta y hay que reflejarlas, y eso no solamente tiene una normativa ética, sino una normativa legal, y esos son los requisitos éticos y legales que se os van a mirar, ¿de acuerdo? Esto es más de lo mismo. Consentimiento informado, bueno, pues ahora os voy a enseñar uno rápidamente. Tiene que haber no solamente qué es lo que se le va a hacer, para qué, sino también qué riesgos podría tener. Oye, se le va a sacar sangre, pues se puede marear, puede perder el conocimiento, puede tener un hematoma en el brazo, pues ¿qué hay que decirlo? ¿Sabes?
los beneficios, pues a lo mejor el riesgo son ninguno y beneficios, pues participar en la generación de nuevo conocimiento que pueda ser utilizado para futuros pacientes como usted, tal cual, ¿vale? Pues si no, no lo va a recibir el beneficio ella misma, pero ayuda a la comunidad, ¿no? Muchos de los casos de descripción y valoraciones, ¿no? Las alternativas que hay, o sea, hay que dejar claro que hay dos alternativas, que la tuya va a ser, que no sabemos cuál te vamos a dar, si el control o la intervención, pero te voy a decir cuáles son las dos y que va a ser aleatorio. Pero también te digo que cuando termine el estudio, si estás en el control, te la voy a dar también, la intervención, ¿vale? Si existen medios para compensar, hay veces que se pagan no solamente los gastos de transporte, los seguros, pues si hay un seguro, ¿no? Pues que usted esté tranquila que va a haber un seguro durante 2 años para cualquier de estos tipos de síntomas que pueda tener. Una información de contacto, tanto del IP, por si tiene alguna duda, como del delegado de protección de datos de tu institución, por si quiere poner alguna queja, pues porque quiere sus datos, porque ha visto su nombre en algún sitio y pues desde luego una deja de función o en algún tipo de desidia por parte del investigador, pero tiene derecho la persona a poner una queja. Y por supuesto que es voluntario, que yo creo que ya más o menos todos lo sabéis, pero son los consentimientos informados también tienen una estructura, pues ya está, pues lo vamos siguiendo y no se nos olvida nada, ¿no? Esto así a golpe de flash, que sepáis que normas que se pueden poner en casi todos los proyectos. La ley de básica reguladora de la autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, o sea, el paciente es el dueño de su historia clínica, obviamente, y lo vamos a tener en cuenta. Por eso le vamos a pedir permiso. ¿Vale? Luego tenemos el reglamento de protección, el reglamento del Parlamento Europeo sobre el manejo de la protección de las personas físicas en el tratamiento de los datos y de la libre circulación de estos datos. Bien, esto, ¿vale? Se publica en 2016. Desde 2016 es lo que pone en rojo el Reglamento General de Protección de Datos de la Comunidad Europea, pues queda derogado y es la que está en verde la que hay que poner, ¿vale? Y se pone esa y se pone la de abajo. La Ley Orgánica, el 3 de 2018, el 5 de diciembre, sobre la protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. Y no se pone la Ley Orgánica de 1999, porque ya está obsoleta, ¿vale? Y es muy sencillo meter estas leyes en internet y leértelas, que tampoco os vendría mal, para saber todo lo que puede cubrir este tipo de leyes, que va desde quién la recibe, cuántos años tiene que guardarse los datos, dónde, de qué manera tiene que estar custodiado, todo. ¿Qué es un dato personal y qué no es un dato personal? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, todo esto tú lo pones en tus aspectos éticos también, porque esto se mete dentro de los aspectos éticos, pero en el texto estará reflejado. Y si no lo dices aquí. Y aquí, si no lo has dicho antes, coge y aquí, en este apartado, pone, según la ley, se utilizará, la base de datos será manejada por un investigador independiente que se comunicará con el servicio de innovación. Estos datos solamente tendrán acceso 2 personas, ella y la que analiza, la analizadora de estadísticas. El resto del personal pues no tendrá acceso directo. Bueno, pues tú aquí ya explicas todo lo que concierne a esa ley que tú vas a adaptar a tu proyecto, ¿vale? Esto, leyendo otros proyectos, es como se aprende también, claro, que un mínimo de que tú vas a tener cierta atención en el manejo de datos personales, ¿vale? Esto que digo, estos son otras leyes, ¿vale? Pues si usáis muestras biológicas y tenéis que hacer uso de biobanco, pues hay que poner y escribir y introducir dentro del texto cosas que pone en la ley de investigación biomédica, ¿de acuerdo? Que es muy amplia, esta ley de investigación biomédica es muy amplia y muy pertinente, que yo aconsejaría de verdad que tiene una lectura justificada. Luego, si son ensayos clínicos, bueno, pues hablamos de otras cosas. Los ensayos clínicos tienen unas prácticas clínicas de calidad para ensayos clínicos que hay que cumplir, un reglamento y bueno, hay que
decir que lo haces, simplemente, ¿vale? No vale solamente con decir que lo tengo en cuenta, no, pero que lo hago porque hago esto, esto y esto, ¿vale? En cada uno de los apartados. Bien, pues, por ejemplo, una hoja informativa del paciente, ¿no? Hay que describir adecuadamente el uso y la custodia de los datos, así como su manejo según las leyes regulatorias de protección de datos digitales, aportando un email de contacto. Siempre vamos a aportar un email de contacto para cualquier duda o para reclamación. Eso lo voy a enseñar ahora, ¿vale? Reclamación en la persona de la institución que tenga ese rol, ¿no? Especificar, importantísimo, la voluntariedad de la participación, los beneficios y los riesgos. Detallar el tratamiento de los datos, porque se va a hacer con absoluta confidencialidad y anonimato, se le va a adjudicar un código numérico o aleatorio, que los cuestionarios en papel serán custodiados bajo llave, y solo tendrá acceso responsables del estudio, mientras que los online pues serán archivados en un Excel, en un disco externo, con una contraseña de acceso y que solo conocerán los responsables del proyecto. Bueno, pues, y entre paréntesis, pues esto viene en la ley orgánica, ¿vale? Abajo, cosas sacadas de una hoja informativa real, ¿no? En ninguno de los informes del estudio aparecerá su nombre. Esto, imaginaros que esto lo está leyendo el paciente, ¿vale? Porque es la hoja informativa. Al final, de que ya les he explicado qué le va a hacer, cómo se le va a hacer, para qué se lo va a hacer, dónde, cómo, sus riesgos, beneficios, todo, pones esto, ¿vale? En ninguno de los informes del estudio aparecerá su nombre y su identidad no será revelada a persona alguna. Cualquier información de carácter personal que pueda ser identificable será conservada y procesada por medios informáticos en condiciones de seguridad. El acceso a dicha información quedará restringida al personal autorizado que estará obligado a mantener la confidencialidad de la información. Los resultados del estudio podrán ser comunicados a la comunidad científica a través de congresos y o publicaciones. Los datos serán utilizados para los fines específicos de este estudio y, en todo caso, si fuera necesario, podrán ser también utilizados con otros fines de tipo docente o carácter científico. De acuerdo con la ley vigente, tiene usted derecho al acceso de sus datos personales en cualquier momento. Asimismo, y si está justificado, tiene derecho a su rectificación y cancelación. Y si así lo desea, deberá solicitarlo por correo electrónico al IP o a quien sea, ¿vale? Muchas veces aparece también un teléfono, ¿vale? Porque, bueno, depende del estudio, si es un estudio donde te estás haciendo un tratamiento y son medidas repetidas, a lo mejor entre medio le ha pasado algo y te lo quiere contar, ¿no? ¿Qué menos? Este texto es importante en los estudios, por ejemplo, aquí de la Junta de Andalucía, ¿no? El responsable del tratamiento de sus datos personales es el Servicio Andaluz de Salud. Usted puede ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al responsable de protección de datos, cuyos datos son CIF, número, domicilio social, teléfono, correo electrónico. Pues esto no nos lo inventamos, es que esto es así, ¿vale? Que hay un responsable de tratamiento de datos personales del Servicio Andaluz de Salud, ¿vale? Y que responde a las quejas, que es este, ¿no? Por último, ¿dónde se puede actualizar periódicamente la información sobre el consentimiento informado? Pues en la misma página de la red de comités de ética del Sistema Sanitario Público Andaluz, ¿vale? Hay todos estos documentos, ¿vale? Entre ellos, bueno, te lo he enseñado aquí, trabajo fin de máster y grado, pero nuevas perspectivas de los biobancos, estudios observacionales, ensayos clínicos con medicamentos y documentos en general, para los que empiezan un poquito y no saben cómo empezar, ¿vale? Entonces, bueno, ahora ya que hemos terminado, voy a enseñaros un par de cosas que queréis que vierais. Por ejemplo, esto es una hoja informativa de un paciente, ¿vale? Entonces se pone la información al paciente, se pone el título del proyecto, en que, bueno, se dice para qué sirve esta hoja informativa al paciente, el objetivo del estudio, que sirve para informarle del estudio que va a participar y obtener una aprobación por su parte, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo? Ese es el objetivo de la hoja informativa, ¿no? ¿De acuerdo? Este es el objetivo del estudio. La metodología, posibles molestias y riesgos, ¿vale? Medidas para responder a los acontecimientos adversos, si os pudiera ver. Esto está muy enfocado en un ensayo clínico intervencionista, ¿no?
Medidas para responder a los acontecimientos adversos, bueno, pues un correo electrónico de alguien del IP, porque tú querrás recoger los acontecimientos adversos, ¿vale? Beneficios que se esperan, consecuencias de la no participación, o sea, debe ser ninguna, debe quedar muy claro que no debe haber consecuencias, ¿vale? Y que se le va a seguir tratando con la misma manera, con el mismo interés, con el mismo cariño, y que no pasa nada, que no nos vamos a enfadar. Posibilidad de retirada. ¿Quién ha financiado el estudio? ¿Qué institución lo realiza? El coste. La previsión de uso de los resultados. El equipo investigador. Medidas para acceder a la información. Medidas tomadas para por tratarse de un estudio anonimizado. Aquí se vuelve a repetir todo esto que hablábamos de que todo es anonimizado y tal y cual, ¿no? Política de privacidad. ¿Quién trata sus datos? ¿Cómo puede contactar con nuestro delegado? El delegado del Hospital Virgen Macarena. ¿Para qué tratamos sus datos? ¿Con quién compartimos sus datos? Bueno, esto os puede parecer que está muy detallado, pero está escrito en un lenguaje fácil de leer, muy fácil de leer, que eso es otra, no podemos hablar en chino a la gente normal, y que tiene toda la información necesaria, que puede hacerse mucho más breve. Claro, porque es un estudio descriptivo, todo será mucho más breve. Riesgo, no hay. Efectos secundarios, no hay. O en una sola frase, no hay ni efectos secundarios, ni riesgo, ni tiene costes ninguno, ni se le va a pagar nada, ni se va... ¿Vale? Y todo eso, al final, te acaba en un folio, ¿vale? Según el tipo de estudio. Pero que puede ser tan largo o tan corto como requiera el proyecto para que el paciente esté totalmente informado y tenga toda la información para poder rehusar de su participación o denunciar o pedir más información o lo que sea, contactos, ¿vale? Es muy importante. Esto sí que por lo menos se mira que exista un contacto, ¿vale? Y que esté bien complementado. La hoja de información del paciente, el consentimiento informado y en la estructura normal de un proyecto científico son lo primero que se mira en una valoración de comité ético, ¿vale? Esto, por ejemplo, ya sería la firma del consentimiento. En ese sentimiento, ya te has leído el estudio, te digo, ya te he dado toda la información del estudio, me has podido hacer las preguntas que quieras, tengo toda la información necesaria, he hablado con el profesional, no sé quién, aquí la persona que hace el acto de informar al paciente, que comprendo que mi participación es voluntaria y que mis datos se van a gestionar mediante la normativa nueva de protección de datos, por lo tanto, sí quiero participar y doy mi aprobación. Pero que también sé que me puedo retirar cuando quiera. O sea, esto es el consentimiento informado, lo que se firma. Y lo otro es la hoja informativa. Aunque luego, durante el proyecto, hablemos de consentimiento informado de todo junto. Pero es verdad que la hoja informativa se la queda el paciente y esta, pues, nos la quedamos nosotros y con una copia al paciente. ¿Vale? Bueno, no me voy a entretener más por aquí. Voy a ver si puedo entrar aquí. Entré yo. A ver si... Mira, voy a intentar entrar, ¿ves? Por lo que me pide el certificado digital. En Internet Explorer, acordarse de que Chrome y creo que Mozilla, no sé si también da fallo, ¿eh? O sea, está la cosa un poquito complicada, no está fácil. Yo digo, pues mis proyectos, voy a ir a mis proyectos, pero si yo le diera un nuevo proyecto, tendría que seleccionar primero el proyecto que voy a hacer, pero para no hacer un nuevo proyecto, me voy a meter en uno que yo ya tenga y que ya se haya mandado a comité ético y que ya esté aprobado y que no tengamos problemas. ¿Vale? Entonces, veis que se le asigna aquí un código ya directamente, ¿vale? Tú aquí pondrías tu estudio y le pones un nombre chiquitito para localizarlo, ¿vale? Ves la persona que lo manda, pero luego aquí tenemos el investigador principal. Y el investigador principal, cuando tú, aquí te aparece una lupa, le das, te aparece una base de datos, que si tú no estás, pues dices introducir nuevo investigador y te introduces y te va a pedir
tu DNI, te va a pedir tu nombre y apellido, tu correo electrónico, también te va a pedir, que es opcional, pero hombre, que sería bueno que lo pusieras, dónde estás trabajando y alguna cosa más. No sé si tu área de experiencia o algo así, ¿vale? ¿Qué tipo de profesional eres o algo así? Ahora, no me acuerdo con detalle. Y luego el hospital donde se va a realizar, ¿vale? De manera sistemática te aparece el CEIBA que te asigna, que es por cercanía, ¿vale? Si tú pones que se hace, obviamente en el Hospital Macarena, pero tú dijeras en una clínica privada cerca al Macarena, pues imagino por detrás una inteligencia artificial coge y te dice el que está más cerca es el del Virgen Macarena de Virgen de Rocío, sino el otro es el de Balme, ¿vale? Aquí es donde se pone el proyecto del estudio, ¿vale? Te dice que pongas aquí la versión, porque esperamos que también la puedes poner aquí en el texto, en el título, el día y la hoja informativa del paciente. Aquí abajo, investigadores y centros, si le damos, aquí te dice quién te dice quién es el IP. Entonces tú seleccionas que el IP es la persona que es el IP y aquí me podría yo descargar en PDF o en Word el compromiso del investigador que ya te viene con el formato de ellos, con el nombre, con tu nombre, con el nombre del IP, ¿vale? El centro y el título del proyecto. Y nada más que tienes que firmarlo, escanearlo y subirlo. ¿Dónde se suben todas las cosas? Aquí en documentos. Venga, aquí en documentos, tú dices, mira, se sube una aprobación del centro, los currículum, el proyecto, otra vez puedes subir el proyecto si quieres, las informativas, si vas, la memoria económica. Tú imagínate que te dicen aclaraciones mayores o menores, pues aquí pones, subes un documento que sea aclaraciones mayores al comité ético. Y entonces en ese Word o en ese PDF, lo subas todo en PDF, explicas que vas a dar respuesta a cada uno de los puntos comentados por el revisor y vas pum, 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 o presentas un nuevo proyecto, versión la que sea más uno, en la que subrayas en amarillo aquello o en rojo lo que aporta, ¿de acuerdo? Y ya está, y cuando se termina, pues aquí te aparece subir o dar de alta, y das de alta y está pendiente de revisión, ¿vale? Bueno, voy a dejar de compartir pantalla, no sé si tenéis